Bueno, entonces, nos hemos quedado por acá más adelante, ya por cercano a la parte de coagulación, por aquí. Fase de los factores. Entonces, eh, clásicamente, la fase de los factores tiende como a dividirse en, en lo que es la vía de coagulación, ¿no? Y esa vía se divide, bueno, la fase no se divide, lo que se divide realmente es la vía de coagulación. Y desde el punto de vista clásico, eh, pues lo que se hace es como tomar como un camino intrínseco, ya les explico por qué se llama así, y otro camino que se llama extrínseco. Pero en la visión actual, la manera como se repensó la ruta coagulatoria, pues no se habla de esas divisiones, realmente está ocurriendo a la vez, solo que lo hace con una velocidad diferente. Entonces, en el artículo se refieren, voy a tenerlo por acá a la mano, si ustedes les dio tiempo de leerlo, pues fantástico. Si no, vamos a retomar algunos apartes del artículo. Ay, qué problema. Apartes del artículo. Mm, acá. En donde se explica esto. ¿Por qué les comento esa situación? Porque cuando ustedes vayan a la literatura, quieran profundizar o no sé, por tema de consulta, lo que sea, van a encontrar esa disparidad. Entonces, ay, que el profesor lo explicó mal. No, lo que sucede es que la visión de la coagulación ha cambiado un poquitín. Pero en esencia sigue siendo la misma, o sea, no ha cambiado, porque eso se viene descubriendo desde el siglo XVIII, se viene hablando, inclusive Platón, ahí nos cuentan, Platón fue el primero el que la refirió, luego se estipuló en la que hay un contexto histórico, si lo quieren leer, de cómo podría funcionar en el siglo XVIII, luego se hizo en el siglo XX otra profundización, entonces esto se ha ido manejando hace mucho tiempo atrás, pero pues en los últimos 30 años se le ha dado como un poquito más de forma, ¿vale? Con eso la vamos a retomar más adelante. Y esto es lo que yo les estoy contando, ya no se habla de la ruta intrínseca y extrínseca, sino de la fase de iniciación, de inicio. Cada una de estas fases tiene una representación en la visión clásica, o sea, no hay ningún problema con eso, una fase de amplificación, ¿ok? Y una fase de propagación. En esta figurita más o menos uno los ve como detalladas, pero yo la saco acá y la ponemos en un llama, en un tablerito. Saquémosle, yo les explico rápidamente. Esas tres fases están enamoradas de la ruta coagulatoria. Profe, ya terminamos las fases de la hemostasia. No, 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 esa es la clase de hoy. Listo. Lo que se estoy explicando, Daniel, es el tema de por qué cambió un poco, no cambió, sino que se reestructuró un poco la visión de las fases. Entonces, acá, a esto es lo que se le llama inicio, factor tisular. Entonces, esta parte de acá es lo que se le llama inicio. Esta fase de aquí, esta partecita, voy a ponerle un color diferente. ¿Sí? Esta parte de acá se le llama, bueno, pongamos esta también. Esta parte de acá se le llama propagación y esta parte de acá se le llama amplificación. ¿Listo? Amplificación. Y son fases. Entonces, fase uno, fase de inicio, fase 2, fase de propagación y fase 3, fase ay, pues puse amplificación. ¿Listo? Entonces, se inicia, se propaga y luego se amplifica el mecanismo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y acá en la fase de los factores, es decir, la visión como clásica, pues tiene una serie de etapas fundamentales, formación de tromboplastina, que si hay nombres, eh,
arcaicos un poquito ya no se manejan así, trombina, fibrina y formación del coágulo de fibrin, ¿sí? La manera, hay un momento que tengo aquí un montón de ruido, voy a cambiar un momentico el micrófono. Bueno, espero que ya haya mejorado el ruido. Entonces, miren, la cascada de coagulación pues tiene esos dos elementos, extrínseco, intrínseco. Si lo queremos comparar, digamos, con la fase que estábamos revisando anteriormente, la visión anterior, esta sería, digamos, con la fase de inicio, ¿sí? Entonces, la intrínseca hace las veces de fase de inicio. Esta parte de acá, por aquí más o menos, estoy señalando, sería la fase de propagación. Y luego todo esto sería la parte de amplificación, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Sí, señor? Que ahí me perdí un poquito. Las que usted mencionó que eran inicio, propagación y amplificación son las que usted mencionaba que eran como la nueva, como el nuevo concepto, ¿sí? Sí, señor, Y correcto. estas que usted está diciendo son las que se manejaban antes. Y lo que estoy contando, sí, gracias por la pregunta, Cristian, ahí sí, muy apropiada la pregunta. Lo que estoy mencionando ahorita es que antes se hablaba como de dos rutas, se dividía o de pronto si usted revisa un libro viejito, lo va a encontrar así. Entonces, la ruta extrínseca y la ruta intrínseca, o de pronto algunos profes de fisiología o que ustedes van a profundizar, lo miren desde ese punto de vista. La ruta extrínseca y la intrínseca. Primero, eso no es, mencionarlo así no es incorrecto, o sea, todavía sigue siendo válido, sino que me gusta en lo posible, cada vez que tengo este curso, comentar de que hay una visión un poco más actualizada, pero pues eso no choca para nada con cuando vayamos a explicar la ruta, o sea, eso no cambia nada, sigue siendo, fundamentalmente, su comportamiento sigue siendo el mismo, eso no cambió. Lo que sí cambió es la forma de entenderla, no de dos rutas separadas que luego se encuentran, sino que realmente son fases que van ocurriendo, fase de inicio, fase de propagación y fase de amplificación, ¿sí? Igual esos tres elementos los encontramos también acá. No quiero como confundirlos, sino simplemente indicar de que eso actualmente se observa de esa manera. ¿Listo? Espero que le haya podido aclarar, Cristian. Sí, profe, muchas gracias. Correcto, entonces antes de irnos acá a la cascada, no sé si ya se la saben de memoria, ya la vieron previamente, tenemos que irnos un poquito más a fondo para poder entender cómo sucede esto. ¿Ok? Entonces vamos un momentico al tablerito. Y aquí hay que explicar lo siguiente. Lo primero, el mecanismo bioquímico en el cual funciona la ruta la cascada de señalización como tal, implica mecanismos de control, ¿sí? De control de los elementos, ¿sí? Control de los elementos significa que la ruta tiene que estar apagada fisiológicamente hablando, ¿sí? Entonces, la coagulación, por definición o por naturaleza, debe estar apagada, ¿ok? Debe estar fuera de línea nuestro sistema coagulatorio. La manera en la cual está fuera de línea, por la cual está apagada, por la cual no funciona, es porque sus elementos requieren un proceso activatorio. Bueno, de pronto la palabra no es correcta. Requieren un mecanismo de procesamiento catalítico, ¿sí? Entonces yo tengo un elemento, ¿sí? De la cascada de la ruta y ese elemento está inactivo, ¿vale? Clásicamente nosotros hemos visto que para poder activar un elemento, lo que hacíamos era que, por ejemplo, llegaba una proteína, llegaba una enzima, no sé si ustedes lo recuerden, ¿sí? Y esa enzima, por ejemplo, fosforilaba, ponía un fosfato, ¿sí? Y cuando se ponía un fosfato, pues esa proteína quedaba activa y hacía la función, ¿sí? Era como una visión clásica de cómo yo puedo pasar algo que está inactivo o algo activo, ¿vale? Aquí en la coagulación pasa algo un poco particular, un poquito diferente. No, la activación no funciona de esa manera. La activación se basa en un concepto que es el concepto de los simógenos. ¿Okay?
Estoy seguro que encontraron esta palabrita, simógeno. Vamos a explicar qué significa eso. Entonces, un simógeno o la forma simógena de un factor, en este caso no estamos hablando, digamos, de enzimas, sino de factores, pero en esencia son enzimas, naturalmente son enzimas proteasas, proteasas. Entonces, los factores por esencia son proteasas. Recuerden que una proteasa es una enzima, aquí lo pongo, una enzima que tiene la capacidad de fragmentar una proteína o hacer cortes en enlace peptídico. Es una enzima que puede fragmentar. Entonces nosotros ya vemos que dentro de la ruta que está controlada, los elementos que hacen parte de la ruta, ¿sí? Los elementos de la ruta pueden tomar dos roles, o pueden participar de dos maneras dentro del mecanismo. Un rol que pueden tomar es el rol de factor. ¿Listo? Y otro rol que pueden tomar es el rol de cofactor. ¿Sí? Ya lo vamos a describir ahorita uno por uno. O de pronto ya lo saben. Puede ser factor o puede ser cofactor. Cualquiera de esos dos. Lo interesante es que tanto los factores como los cofactores pueden llegar a ser proteasas. ¿Sí? Es decir, pueden tomar esta característica. Inicialmente esas proteasas están inactivas. Vamos a ver cómo es que una proteasa inactiva se convierte en proteasa activa. Entonces, una manera en la cual esto puede suceder es que esta que está inactiva es procesada por otra que sí ya está activa anteriormente. Entonces, esta está activa. Recuerden que es una proteasa, entonces esta proteasa activa. Yo siempre simulo el procesamiento con una tijerita, entonces esta tijerita hace un corte, un procesamiento de esta. ¿Listo? La cortó. Y cuando hizo el clivaje, se llama, bueno, es una de las palabras que se utiliza a nivel técnico, cuando hace el clivaje de la proteína, esta proteína ahora queda activa, ¿vale? Se activó. Su fragmento, ¿qué le pasa? Pues ese fragmento se recicla y ya no sirve, ¿listo? Ahí está el fragmentico que quedó, ¿listo? Esto ya no sirve. Lo que sirve ahora es esta parte que quedó, que es la parte activa, entonces pasa de inactiva a activa. ¿Listo? Ahora, esta que está activa puede ir a activar otra. ¿Sí ven? Vamos a hacer una azulita aquí. Esta otra está inactiva. ¿Listo? Y ahora esta que quedó activa puede ir y procesa a otro elemento o a otro factor. O cofactor puede ser. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tijerita. Cortó. Y ahora esta que estaba inactiva pasa a estar activa. El fragmento ya no sirve y ahora esta queda activa. Bueno, aquí nos podemos quedar al día haciendo esto, pero creo que ya se entiende. ¿Sí? En la cascada coagulatoria este fenómeno sucede. Una inactiva pasa a ser activa, la que quedó activa va y cliva, procesa, porque tiene propiedad proteasa, a otra y cuando esta otra recibe esa función de clivaje o ruptura o de eliminación de una parte de la proteína, ahora esta queda activa y subsecuentemente puede ir a hacer el proceso. Acá hay dos elementos importantes para entender. Primero, ¿cuál es el primer elemento de la ruta? ¿Sí? Pues, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que inició la cascada? Y por último, ¿cómo finaliza y cómo se controla? Porque esto puede quedar ahí dando vueltas, que puede quedar haciendo un loop y toda la sangre se coagularía. Entonces, ¿esto cómo termina? Entonces, hay dos preguntas que vamos a resolver.
Entonces, eso es una parte, esta primera partecita. ¿Qué nos dice esta primera parte? Que los elementos de la cascada o la ruta de coagulación, ¿sí?, se comportan como simógenos, los cuales son susceptibles a clivaje, a procesamiento, y en ese procesamiento pasan a su forma activa, que subsecuentemente hace que otros elementos que están dormiditos o están inactivos pasen a su forma activa. Por eso vamos a ver que los factores están así, por ejemplo, factor 7, y luego pasa a esto, factor 7, y le ponen una A. Esa A es esto, ¿sí? Pasó a su forma activa. ¿Sí? Factor 2, pasó a su forma activa. Eso es lo que nos está diciendo. Eso por un lado. Por el otro, hay elementos que se han estado, digamos, en controversia sobre lo que tiene que ver con el inicio del proceso coagulatorio. Se han descubierto dos apartes importantes. Uno, que el inicio depende de la exposición de un factor que es un factor subendotelial, que inclusive puede estar derivado del trauma o, digamos, por el subendotelio que se expone como consecuencia de la ruptura de un vaso. Ese factor se llama factor tisular o FT. ¿Ok? Factor tisular. Entonces, en principio, este factor lo vamos a ver como el primer elemento de arranque de la ruta. Si leyeron el artículo, si pueden revisar las primeras partes del artículo, allá nos cuentan de que este factor tisular como que cataliza, no principalmente cataliza, sino que favorece que el factor 7 pase de su forma inactiva a su forma activa. Actualmente no se sabe en concreto, o sea, exactamente cómo pasa esto. Solo sabemos que pasa porque si yo los pongo in vitro, este proceso pasa. Solo que en in vitro, inclusive también hay elementos que intervienen en la coagulación, entonces a veces es difícil definirlo, ya les explico por qué. Entonces, este primer paso, el factor tisular interviene, estimula el factor 7 y este queda en forma de factor 7 activo. ¿Quién hace esto? ¿Sí? ¿Quién hace? Algunos autores promovían, nos decían, que en el plasma había factor 7, pequeñas cantidades de factor 7 activado en el plasma. Y esto promovía que pasara. Algunos autores como que dijeron, no, esto como que no tiene mucho asidero y esta idea pues no tiene mucha fortaleza en la comunidad actual. Y la otra es que existe un factor activador, entonces existe un factor activador del factor 7. ¿Sí? Ahí ustedes no lo van a ver en la figurita que vamos a ver, por eso lo estoy contando acá aparte. Activador del factor 7. O estimulante, ustedes lo van a ver en la literatura si lo revisan. Factores aparte que hacen este puentecito, este paso del factor 7 al factor 7 activa, porque parece que ese factor tisular no tiene características proteolíticas directas, es decir, él no hace esto que yo les estoy contando, según nos ilustra la literatura, según nos ilustran los expertos en esta materia. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta. En principio lo vimos así, digamos. Vean, acá está, factor tisular, y ahora aparece el factor 7 activo. Entonces, ahí no sabemos exactamente cuándo fue que ese factor 7 se activó. Sigue siendo todavía materia de estudio este componente. Entonces, eso es una cosa que quería aclarar. Lo segundo tiene que ver con que algunos factores van a promover su activación no mediante este mecanismo que yo estoy explicando acá, sino por cambios electrostáticos. ¿Sí? Esto es, por un lado, una aclaración, y lo otro es que si hay un cambio electrostático, ya les explico qué es eso, cambio electrostático, eso promueve la activación de ciertos factores. ¿Qué significa eso? De que si hay cambio en las cargas,
ese cambio en cargas puede facilitar que un factor se active y que promueva la ruta. Eso es, por ejemplo, el caso de la precalicreína, que vamos a ver más adelante, precalicreína, a ver si lo encuentra con K, calicreína y la calicreína. Esto forma como un bucle de autoactivación, calicreína. Entonces, esta precalicreína y calicreína generan o se estimulan mediante un factor, ya lo veremos adelante, y se genera un proceso que se denomina autoactivación. ¿Sí? Entonces lo explico aparte porque cuando veamos allá la ruta, nos vamos a perder un poquito ahí quién es el que arranca la situación, qué es lo que pasa. Cuando se dan esos cambios electrostáticos, todas las células tienen carga, todas, no solamente las neuronas. Yo una vez les contaba eso. Entonces todas las neuronas, perdón, todas las células, incluidas las neuronas, tienen carga. Se comportan como si fueran una pequeña batería, todas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la disposición de los iones en una célula, ¿sí? De sodio y potasio y el resto de iones y todo esto, que bueno, ustedes ya lo saben de memoria, esa disposición en una célula genera una carga. ¿Sí? Usualmente es negativa por dentro y positiva por fuera. Pero cuando hay una lesión, una ruptura o hay un daño, muchachos, esta carga como tal o esa disposición eléctrica y electroquímica en la célula se daña o genera una disrupción, ¿sí? Entonces las cargas se alteran. ¿Ven? Y esa alteración de cargas pues es sujeta a que ciertos elementos sean sensibles a ella. Entonces hay elementos o factores que son capaces de detectar que eso pasó. ¿Sí? Y cuando lo hacen, pues, en el caso de la cascada de coagulación, pues promueven una activación. Entonces, cuando hay un daño tisular, cuando una celulita se rompe, se daña, o cuando hay un trauma, por ejemplo, me pego un golpe y tengo un moretón, o fue un trauma abierto, tengo una hemorragia, pues allí está pasando esto en el tejido y en las células y eso pues puede generar esos procesos coagulatorios. ¿Ok? El ultimito que quiero aclarar es que las membranas de las células, todos esos elementos que de pronto ustedes ven como nuevos, están ilustrados en el artículo. Eso se los estoy contando porque realmente son muy interesantes y que de alguna manera intervienen en el proceso coagulatorio, en la hemostasia. Aquí tenemos una membrana celular. Una membrana celular. ¿Sí? Recuerde que las membranas tienen fosfolípidos. Aquí se ponen las cabecitas de los fosfolípidos. La membrana celular, la membrana externa, tiene una bicapa, tiene dos capas. Cuando vamos respiratorio, vamos a ver que este modelo se modifica un poco. Esta visión clásica, digamos, en el sistema pulmonar cambia un poquito. Pero de manera generalizada, todas las membranas celulares son así. ¿Okay? Me voy un poquito haciendo esto. Bueno, entonces les voy contando. Los fosfolípidos que integran las membranas usualmente tienden a distribuirse de cierta manera. Recuerden que los fosfolípidos, de pronto si no se acuerdan los nombrecitos, fosfatilcolina, fosfatilserina, fosfatilinositol y fosfatiletanolamina, son los nombres de los fosfolípidos, ellos se distribuyen a lo largo de la membrana. Hay un fosfolípido que es un poco especial, que se llama fosfatilserina o PS. ¿Sí? Entonces resulta que PS tiende a ubicarse más hacia adentro que hacia afuera. Entonces yo tengo, por ejemplo, la membranita, ¿sí? Tengo una membranita y esta es la parte de adentro de la célula y esta es la parte de afuera de la célula. ¿Ok? ¿Sí? Fosfatilserina, que aquí yo la voy a poner de azulito, ¿sí? Esta tiende a irse para la capa de adentro. Entonces yo voy a encontrar mayor proporción de fosfatilserina adentro que afuera. De hecho, yo tengo una ayuda
para que eso suceda, y es una proteína que se llama flipasa. Entonces yo tengo una proteína aquí, la palabra flip significa intercambio, entonces esta flipasa, bueno, hay varias enzimas. Una de ellas es la flipasa, hay una que se llama escramblasa. Entonces, ¿qué hace la flipasa? Toma la fosfatilicerina y la quita de esta cara y la pone en la cara interna. Entonces yo voy a encontrar mayor cantidad de fosfatilicerina y de hecho ella también es interesante porque su carga es negativa. Entonces por dentro de la célula, por iones y también por fosfolípidos, yo aquí se los estaba explicando, ¿sí se acuerdan? Que por dentro la célula tiene una tendencia electronegativa de equilibrio electroquímico negativo, que yo dijera electronegatividad, eso es otra cosa. Entonces tiene equilibrio electroquímico negativo por dentro de la célula. Y eso es una condición normal, fisiológica, normal. Hay factores de la ruta de coagulación o hay condiciones de la célula que hacen que la flipasa esté activa. ¿Sí? Si la flipasa está activa, entonces todo el tiempo ya está moviendo fosfatilicerina a la cara interna. Pero cuando se desencadena la coagulación o cambian las condiciones de la célula, esta señora se inhibe. ¿Sí? Y ya no cambia la fosfatilicerina, sino que ahora se va para la cara externa. Ese fenómeno se llama exposición de fosfatilicerina. Y según ciertos expertos, tiene que ver con mecanismos de activación de la ruta. Entonces, el hecho de que la fosfatilicerina se exponga o vaya para afuera, pase a la cara externa, también es otro estímulo importante, ya lo veremos más adelante. Entonces, ahí aporté 3 elementos: factor tisular, los cambios electrostáticos a nivel de precalicreína y calicreína, y aquí los cambios de fosfatilicerina que parece que intervienen en la formación de ciertos complejos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? ¿Me dice entender? Todo claro, profe. ¿Sí? ¿Sí lo sabe? Sí, profe, todo claro. Listo, listo, gracias. Si no, no hay problema, yo lo voy a explicar. Entonces vamos ahora sí a nuestra famosa ruta coagulatoria. Entonces la ruta arranca cuando existe un trauma, cuando algo pasa en la célula, ¿sí? Generalmente es un daño. Ese daño expone el factor tisular. La exposición del factor tisular por, obviamente, medios subendoteliales, por ejemplo, los fibroblastos o, por ejemplo, una célula muscular que expone ese factor, hace que ese factor tisular estimule la conversión del factor 7 a factor 7 activo, ¿vale? Hasta ahí, eso es lo que clásicamente se llama la ruta extrínseca, ¿vale? En la visión actual se le considera como la fase de iniciación, pero en la fase de iniciación hay otros elementos. Por ejemplo, si lo comparamos con el artículo, la fase de inicio, pues reúne otras condiciones en especial. Sí, entonces, en la fase de iniciación, pues tenemos la exposición clave del factor tisular, ¿vale? Y esto pues genera una proteólisis y la activación del factor 7 activo. Lo que yo les contaba todavía no es muy preciso cómo el factor 7 se convierte en factor 7 activo. Se sospecha de cantidades de factor 7 activado o el factor que yo les decía, el factor estimulante que se llama FSAP en inglés, y él estimula la conversión en la fase de inicio eh, del factor 7 activo. Para esta visión actual, el factor o el complejo que se forma en el factor tisular y el factor 7 activo genera un clivaje proteolítico del factor 9 y luego posteriormente del factor 10. Es decir, que esos 3 elementos, factor 9 y 10, terminan siendo parte de el elemento de, digamos, como de arranque o de iniciación, lo que estamos viendo acá, ¿vale? Esta primera fase. Es lo como que difiere un poquito con la visión clásica. Mire que los elementos siguen siendo los mismos. Entonces, factor 7 activo
activación del factor 9 y luego el 10. ¿Ok? Esa es la ruta, digamos, como el camino más corto de la activación del proceso de coagulación. ¿Cuál es el problema? Que eso es extremadamente lento y la cantidad de elementos disponibles para que se genere una coagulación mucho más consistente y abundante son escasos en esta ruta. Es decir, la activación inicial o la ruta extrínseca, si la queremos llamar de esa manera, no va a ser suficiente para que se genere la cascada de coagulación completa. ¿Ok? Entonces, se necesitan otros elementos para, primero, propagar y segundo, amplificar la ruta como tal. ¿Dónde vienen esos elementos? Entonces, cuando hay alteración electroquímica o electrostática de las células o de los tejidos, esta precalicreína que tenemos acá se activa, ¿vale? Y se convierte, pasa de precalicreína a calicreína. Eso es lo que se llama autoactivación. Entonces, la precalicreína, como consecuencia de cambios en la naturaleza eléctrica de las células o daños en el tejido como tal, genera esta conversión de precalicreína a calicreína, ¿vale? Y esa calicreína activa el factor 12, ¿ok? Eso es lo que yo les decía anteriormente y por eso lo explicaba aparte, para que cuando lleguemos acá no nos perdiéramos. La precalicreína queda convertida en calicreína como consecuencia de un daño tisular y cambio electroquímico de cargas, y esa calicreína ahora convierte el factor 12 en factor 12 activado. Entre mayor sea la proporción de daño y alteración, pues más precalicreína y calicreína pues van a activar más factor 12. Entonces ahora el factor 12 queda activo, ¿vale? Queda activo. Este factor activo toma el factor 9 y lo convierte en factor, perdón, el factor 11 y lo convierte en factor 11 activado. Y este factor 11 activado convierte el factor 9 en 9 activo. Y si ustedes ven acá, hay un engrosamiento de la flecha. Eso significa que se va a dar un proceso de amplificación y de aumento del proceso de activación de los factores. Vamos a ver que inclusive hay una serie de retroalimentaciones que van a permitir y van a incrementar la proporción de factores activos. Y esto hace que el tiempo de activación de la cascada se reduzca considerablemente. Cuando los tiempos de coagulación, lo investigarán o no sé si ya lo están viendo, las pruebas de coagulación toman mucho tiempo, significa que hay algunos elementos que no se están activando o que están ausentes y la sangre no coagula. ¿Ven? Entonces pueden ser consecuencia de que algo pasa en la vía intrínseca, es decir, en la propagación, amplificación, o algo está pasando en el factor, en los elementos de inicio, en el factor tisular, por ejemplo. En condiciones artificiales, el solo contacto de la sangre con el tubo de ensayo es hidrofílico, ¿sí? Las características del tubo, del vidrio como tal, son suficientes para que se genere esta situación o reacción que yo les estoy explicando acá en temas fisiológicos. ¿Sí? Dentro de la sangre, pues pasa esto, pero en el tubo de ensayo también pasa. Entonces, ¿qué pasa en el tubo de ensayo? La precalicreína se convierte en calicreína y se activa la ruta intrínseca en el mismo tubo de ensayo cuando sale la sangre. Ya les explicaré, bueno, o muchos de ustedes ya lo saben, cómo intervienen factores anticoagulantes para evitar de que eso no suceda si uno quiere que la sangre no se coagule en el tubo. Bueno, un momento, cambio de micro. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, No, entonces profe. retomamos. Del factor 7, factor tisular, estimula su conversión a su forma activa. Se produce activación del factor 9 y luego el factor 10, que es un punto de confluencia. ¿Listo? Luego, a nivel de la autoactivación, la precalicreína se convierte en calicreína, activa el factor 12, que a su vez activa el factor 11, que a su vez activa el factor 9, y este confluye en el factor 10. ¿Listo? La activación del factor 10, ya sea en poca medida
por el factor tisular y el factor 7 por la vía extrínseca, o ya sea en mayor medida por la amplificación y propagación en la vía intrínseca, incrementan la activación del factor 10, ¿sí? Y este factor 10 convierte la trombina, que es el factor 2, en factor 2 activo o trombina, ¿vale? Esa trombina es un elemento fundamental, es el elemento más clave de la ruta. ¿Por qué? Porque él actúa como un elemento de doble filo. Por un lado, va a generar un efecto de retroalimentación positiva. ¿Qué va a hacer? Vea, él va a ir y va a activar la vía intrínseca, es decir, va a incrementar la propagación y la amplificación, ¿sí? La trombina misma. Y adicionalmente, ella actúa sobre un factor que se llama factor 13, que es un factor estabilizante de la fibra. Entonces, mire que la trombina, ya iremos hablando muy en detalle de ella, eh, es un elemento fundamental de la cascada de la ruta coagulatoria. La trombina, ¿qué hace? Toma el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, ¿sí? Hace un procesamiento, ya lo vamos a explicar, catalítico, y convierte el fibrinógeno en monómeros de fibra, los cuales son un poquito inestables y luego se estabilizan mediante la acción del factor 13 activado y se genera una fibrina activa. Como ustedes lo saben, esas fibras tienen la capacidad de interactuar con las plaquetas, se genera el tapón plaquetario, la interacción, todos esos procesos que vimos anteriormente en la fase plaquetaria. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, Entonces, señor. ya nos aprendimos la ruta extrínseca, 7, 9 y 10. La intrínseca, 12, 11, 9, 10, y todas confluyen en trombina. Ya ahí no se van a perder y es re fácil de aprender esa primera parte, ¿no? De aquí falta algo adicional que tenemos que explicar. Más adelante ustedes van a encontrar, por ejemplo, los nombres arcaicos o nombres alternos que tienen los diferentes factores de coagulación, ¿sí? Ya es que cada uno de ustedes lo pueda como revisar, pero muchos de ellos han dejado de usar, están en desuso. El nombre que actualmente se utiliza es a nivel de nomenclatura romana. Esto es lo que más se está utilizando eh, actualmente. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con elementos que de una manera de integración de determinados cofactores van a permitir de que la ruta sea mucho más eficiente y reduce considerablemente el proceso coagulatorio, ¿sí? Y es la conformación o configuración de complejos, ¿sí? Entonces vamos a ver dos grandes complejos. El complejo que promueve, ¿sí? Se llama complejo protrombinasa. Entonces, este complejo promueve que la ruta como tal incremente en velocidad de activación, sobre todo en factor 10 y formación de trombina. Y vamos a tener un complejo que se llama los complejos inhibitorios o los complejos de antitrombina. Entonces, ellos van a evitar de que la cascada se vaya a activar en condiciones que no son las que tienen que darse, o también como mecanismos de contrarregulación negativa, ¿sí? Es decir, no se va a permitir que se propague tanto la cascada de coagulación, sino que llegue solamente al punto donde necesita, en el entorno local, para que controle, digamos, la hemorragia en ese punto en particular. Tanto en la pro como en la ante interviene la trombina, ¿sí? Por eso es que es un elemento tan importante, por eso se le considera como una espada de doble filo. En los complejos protrombinasa, los complejos que promueven la coagulación, intervienen factores claves. Entonces, arrancamos. Tenemos al factor 2 o la protrombina. Una cosa que no les he mencionado, pero muy posiblemente ya lo leyeron, la mayoría de los factores se sintetizan en el hígado, ¿sí? Y algunos de ellos son dependientes de vitamina K. Esta parte, si nos da tiempo, la explicamos de una vez el día de hoy. El hecho de que sean vitamina K dependiente debido a que se necesita una modificación del factor. Aquí tenemos su peso molecular, su concentración plasmática, y algunos de ellos son de larga vida y otros son un poco más lábiles. La ausencia de ellos genera unas condiciones patológicas o fisiopatológicas que pueden algunas de ellas ser
hereditarias. Bueno, ¿qué pasa acá? El factor 2, cuando se va a activar, él no solamente depende, mire, él no solamente depende que esté el 9 y el 7 activándolo, sino que él realmente requiere es un complejo que lo active, ¿sí? Ese complejo se llama complejo protrombinasa. ¿Quién lo integra? El factor 5, el factor 5 activo, factor 10 activo, calcio, y hay unos elementos que se llaman fosfolípidos, que también se les llama factor plaquetario, ¿sí? Esos fosfolípidos son los fosfolípidos de las plaquetas activas, ¿sí? Las plaquetas cuando se, digamos, cambian su conformación y interactúan, ellas van a generar una serie de cambios estructurales de la plaqueta misma y cambian. Uno de ellos, yo lo expliqué, era este, por ejemplo, el tema del cambio de interacción fosfolípida por fosfatidilcerina, uno de los elementos que puede intervenir. ¿Sí ven? Ahí tenemos nuestros algo. Eso es un ejemplo de la interacción de fosfolípidos. Entonces, para que los tengan en cuenta. Entonces, todos esos elementos del complejo convierten la protrombina en trombina activa. ¿Listo? Si yo quiero reducir la velocidad de coagulación o quiero reducir la escala coagulatoria, lo que se hace es quitar al factor 2 de la fórmula. ¿Quién lo hace? La antitrombina, la heparina, generan una inhibición, digamos una inactivación del factor 2 activo y esto genera un efecto anticoagulante. ¿Ok? Miren que vamos a explicar de dónde provienen esos otros factores. Por ejemplo, el factor 5. ¿De dónde viene él? Acá está. Entonces, este factor 5, él es activado por a quien él activa. Que es un juego de retroalimentación positiva todo el tiempo. Mire, este factor 2 activo, es decir, la trombina termina activando al factor que la activa a ella. ¿Sí ve que el 5 parece aquí activo? Pero quien lo activó a ella fue la trombina. ¿Ve? Factor 5 inactivo es la trombina quien lo activa a él y él va a ser parte de quién? Del complejo protrombinasa. ¿Vale? Yo puedo quitar al factor 5 de la ecuación. ¿Quién lo hace? Se llama complejo de anticoagulación o también se llama complejo proteína C, que es el nombre que usualmente van a encontrar en la literatura. Entonces, ese complejo proteína C es uno de los principales complejos anticoagulantes. Está formada por, esos son elementos nuevos, no los había mencionado hasta ahorita. Proteína C activa, proteína S, fosfolípidos y calcio. ¿Sí? Esos 4 elementos, perdón, esos 4 elementos hacen parte del complejo proteína C. No se confundan con la proteína C reactiva, que eso es otra cosa. A veces uno las confunde. La proteína C activada es una proteína que interviene en la regulación del proceso coagulatorio y la proteína, eh, la PCR, que también se llama PCR, proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda del proceso inflamatorio. Entonces, no las van a confundir. Listo. Factor 2, se produce la trombina activa. La trombina activa activa quien la activa a ella. Es un proceso de retroalimentación positiva. Y luego tenemos a este famoso factor 8. ¿Listo? El factor 8, ¿qué hace? Él activa al factor, perdón, él se activa mediante la presencia del factor, bueno, por la trombina y por el factor 10. Entonces, este factor 8 va a activarse mediante la presencia de estos dos factores. La trombina, mire que está en todo, hasta en su misma activación. La trombina activa el factor 5, la trombina activa, aquí vemos el factor 5, y la trombina activa, ¿no? Activa el factor 8. ¿Listo? Este factor 8 es fundamental, sobre todo para el paso de la conversión de el factor 10 a factor 10 activo. ¿Sí? Miren que ya esa trombina, este factor 10 retroalimenta acá porque va a activar al factor 8 en sí mismo, ayudado por la trombina. Entonces, trombina y factor 10 activos
activan al factor 8, que está inactivo. ¿Vale? Vean. Trombina y factor 10 activan al factor 8 y esto genera un bucle de retroalimentación. ¿Qué es lo que hace ese bucle? Incrementa la activación del factor 10, que a su vez va a activar la trombina. Entonces, esta parte se incrementa, eso es lo que se llama propagación, se propaga, 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 hasta cuando se va a dar y se va a conjurar con el proceso de amplificación posteriormente. Esta parte es un poquito enredada, porque vienen muchos elementos de retroalimentación positiva, pero también tienen elementos antagónicos que los quitan de la ecuación cuando se quiere disminuir la cantidad propagante de la coagulación. Entonces, recordemos, el factor 2 puede ser quitado de la ecuación mediante la antitrombina o la heparina. El factor 5 puede ser quitado mediante el complejo proteína C. Y el factor 8 también puede ser eliminado por el complejo proteína C. Entonces, la antitrombina, la heparina, el complejo proteína C son elementos antagónicos, elementos que van a controlar la propagación de la coagulación o van a evitar de que se vaya a generar, sobre todo el complejo proteína C, que se vaya a generar una coagulación en un momento no deseado. ¿Preguntas? Profe, pues yo me confundí un poquito, No es pero confuso. Pregunten, no hay ningún problema. Lo volvemos a explicar. pues en este factor 8, en la parte de cuando se activan, no, es que ahí cuando yo quedé en el otro, pero en este sí me perdí un poquito, profe, qué pena. No, no pasa nada. Bueno, hablas un poquito del factor 8. Igual se sintetiza en el hígado, ¿sí? Las concentraciones plasmáticas pues son relativamente bajas, ¿sí? Tiene una vida media corta, ¿sí? Y este factor 8 y el factor 9, ellos se relacionan con una enfermedad que se llama hemofilia, ¿sí? Inclusive su nombre pues, también se relaciona con esta enfermedad, factor antihemofílico, pero también hay otra hemofilia que se llama hemofilia eh, asociada al factor 9. Entonces tenemos hemofilia del factor 8, pero también tenemos hemofilia del factor 9. Tanto el factor 9 como el factor 8 son elementos fundamentales, sobre todo en la etapa de amplificación y propagación. ¿Sí? Todo esto azul es amplificación y propagación. Lo dije anteriormente en la clase, el factor 7 no va a ser suficiente para consolidar una coagulación. De hecho, aquí inclusive lo vemos con una flechita delgadita y casi que ni se ve. El factor 7 no va a ser capaz de activar la suficiente cantidad de factor 10 y trombina para que podamos controlar la hemorragia. Por tanto, se necesitan elementos adicionales. Uno de ellos es el factor 8. ¿Por qué es importante el factor 8? Porque va a incrementar junto con el factor 9. Todo esto confluye en la activación del factor 10 y luego subsecuentemente la trombina. Entonces, entre más actividad haya del factor 9 y del factor 8 promoviendo esta activación, pues mayor cantidad de factor 10 activo va a darse. Y esta activación del factor 10 va a contribuir a la producción de trombina. Esta parte, ¿por qué es tan importante? Porque recuerden que la trombina hace un elemento de retroalimentación positiva, corriente arriba. Miren, ella va hasta las entrañas mismas de la vía intrínseca y activa el factor 11. ¿Sí ven? Entonces, si yo tengo poquita trombina, esta parte de acá no va a estar estimulada y va a haber un elemento que de alguna forma va a estar disminuyendo la velocidad de la coagulación. Adicionalmente, sin poca trombina, sin trombina presente, las fibras que inclusive se produzcan no van a ser capaces de poder hacer, digamos, un atrapamiento de las plaquetas debido a que las fibras que se producen son muy, digamos,
poco consolidadas o van a ser muy inestables, o sea, no van a ser capaces de poder tener cierta fuerza física. ¿Mm? Eso es lo que hace la carencia de trombina, la cual depende de la cantidad de factor 10 que se produzca. Entonces, aquí vemos la importancia del factor 8. Yo creo que ahí no hay problema. Ahora vayamos aquí, es quién activa el factor 8. Lo curioso es que el factor 8 lo activan los mismos factores que él promueve para que se activen. Mire, el factor 8, ¿qué hace? Promueve la activación del 10, que a su vez promueve la activación del factor 2, que es la trombina. ¿Sí? Y ellos dos van a ir a activar el factor 8, es decir, ellos promueven la activación del factor que los activa a ellos. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Un elemento, un juego de retroalimentación positiva. Entre mayor cantidad de factor 2 y 10 haya, pues mayor cantidad de factor 8 van a activar. Y mayor cantidad de factor 8 activo va a promover mayor cantidad de factor 2 activo y 10 activo. Y ahí nos quedamos dando vueltas todo el tiempo. ¿Sí? Promoviendo y acelerando ese elemento propagatorio que después se va a consolidar en los elementos de amplificación. No sé si ahora te queda un poco más claro, Andrea. Sí, sí, señor. Solo que, pues, no, No, sí, claro, haz la pregunta. no, profe, solo que es que yo lo tenía, pues yo lo había buscado no en este artículo, sino en el otro, donde, bueno, en primer lugar hablaban primero sobre las dos vías que, pues, desde un principio usted había dicho que eran las que se utilizaban antes, que era la intrínseca y la extrínseca. Entonces, pero ya después en ese mismo hablaba sobre estas tres fases, pero en un principio la inicial era la que tenía como, bueno, usted también lo dijo, sobre el tipo de factor 7, que a través del factor noveno activaba el factor 10, sino que esos factores así en cuanto a la formación de la protrombina en trombina, es lo que me confunde un poquito, pero ya en este caso del factor 8 y el factor noveno, pues permite que haya esa proliferación de la trombina en corriente arriba, ¿cierto, profe? Sí. Pues así que De hecho, sino que como acá vemos al factor 9 como alejado del 8, ¿sí? En la figurita, de pronto eso también confunde un poquito. Yo lo pongo acá más grande. O venga, más bien lo comento acá aparte. Espera un momento. Listo, entonces mire, este elemento que es el factor 8 y este 9, acá nosotros los vemos de esa manera, pero lo que sucede es que estos dos, para que eso no se está viendo con ese color, estos dos elementos, ellos forman un complejo, ¿sí? De pronto en la literatura ustedes lo encontraron, si lo leyeron aparte, como complejo tenaz. Tenéis. O complejo simplemente complejo 8. Ay, perdón. Complejo 8 a complejo 9. ¿Sí? Es este complejo, digamos, esa configuración del 9 y el 8, es ese complejo el que favorece, pero de una manera muy importante, la activación de la trombina en sí misma y del factor 10. Es este elemento fundamental. Cuando ellos no están presentes o algo les pasa, es cuando este elemento de la coagulación está carente. Por eso es que la hemofilia como enfermedad es tan grave. Porque la sangre, mire que muy difícilmente va a coagular y si lo hace va a ser de una manera muy lenta. Sin este elemento de acá, la sangre muy difícilmente va a coagular de esa forma, digamos, de la manera
rápida que se requiere. Porque mira, no tienes el 10, no vas a tener esto, no vas a tener esto. Esto solamente va a estar dependiendo del grado de daño. Si el daño es pequeñito, pues la activación del 12 va a ser pequeña. ¿Ven? Por eso es que una persona con hemofilia, así sea una cortada muy pequeña, puede tener una hemorragia peligrosísima. Porque este elemento amplificatorio va a estar ausente. Nada de este elemento va a estar presente. Sí, creo que en el artículo no lo mencionan, creo que lo está buscando por acá. Y no lo dicen. Un momento. Listo, acá no lo mencionan. El factor 9 se convierte, digamos, en la parte, en el factor activo, ¿sí? Y la ausencia, por ejemplo, el factor 8 y el factor 9, pues llevan a complicaciones graves de coagulación, que se denominan, para el 8 se llama hemofilia A y para el 9 se llama hemofilia B, respectivamente. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo tengan muy presente, muy posiblemente ya muchos lo conocían, pero esencialmente que todos tengan la base de que la hemofilia como tal está explicada particularmente en esas dos principales formas de hemofilia en el grupo 8, en el factor 8 y el factor 9. Adicionalmente, lo que yo les decía, en las membranas que exponen fosfatidilcerina, este complejo, es decir, el complejo 8, el factor 8 activado, convierte o cataliza la conversión del factor 10 al 10 activo. Entonces, mire que también depende de la presencia de las membranas que están exponiendo fosfatidilcerina como consecuencia de la activación, de los procesos de activación que se están dando a cabo, que se están llevando a cabo en la coagulación. Después el factor 10 activado, pues se une el factor 5 y produce suficientes cantidades de trombina para que se formen esas fibras. ¿Sí? Lo que les estaba diciendo, que es el complejo protrombinasa. Ahí lo vemos también explicado en el artículo. Entonces, no sé si tengan preguntas adicionales sobre esta parte, porque vamos a pasar a Gracias, profe. otra parte de la clase. Volver a repasar la cascada realmente es muy elusiva, es muy fácil de uno perderse. Entonces hay que recalcar de nuevo e irla repasando, sobre todo a nivel de los diferentes factores que intervienen. Bueno, aquí vemos que estructuralmente los factores tienen una serie de elementos. Esos elementos se llaman dominios. Entonces aquí como que nos los desbaratan, nos convierten en una lineecita y nos explican los diferentes dominios. Aquí está la agrupación de ellos. Recuerden que yo les decía que pueden ser factores, pueden ser cofactores. Los factores pueden ser procoagulantes, por ejemplo. O también hay factores que pueden intervenir, cofactores que pueden intervenir en el efecto anticoagulante. ¿Ok? Aquí tenemos los principales factores procoagulantes. La protrombina, el factor 7, el 9, el 10, el 11, el 12 y la precalicreína. Esos son factores procoagulantes que promueven la coagulación y el comportamiento de la ruta coagulatoria. Aquí tenemos en las flechitas los sitios donde se hace el clivaje, donde se hace la ruptura por medio del efecto simógeno para que el factor quede activo. Y hay otros elementos o dominios que aquí ustedes pueden ver, dominio similar al factor de crecimiento epidérmico, el dominio que se llama dominio Kringle. Hay dominios que tienen glúcidos, ¿sí? Porque muchas de estas proteínas se modifican y se adaptan, se ajustan a glicoproteínas. Y como tal, pues hay algunos polipeptidos de señalización dentro de la estructura, pues eso de alguna manera es para que ustedes lo sepan, pero pues no es de obligatoria recordación. Luego tenemos otros factores que se llaman factores anticoagulantes. ¿Sí? Aquí encontramos a la proteína C y a la proteína S.
Y por último tenemos los factores fibrinolíticos, veámoslos de una vez, pero pues de momento no sé si nos da tiempo para explicar la parte fibrinolítica. Pues los factores fibrinolíticos que son de importante recordación es el plasminógeno, el activador del plasminógeno tisular o TPA, activador del plasminógeno tisular, y la prouroquinasa, que después se convertirá en uroquinasa. ¿Ok? Y esa uroquinasa pues activará al plasminógeno y también aquí interviene el TPA, pero esa ruta la veremos un poco más adelante. Los factores, como tal, como estamos viendo aquí en la estructura, ellos tienen elementos que nosotros llamamos, les decimos dominios. Esos dominios, esos elementos, una vez que se activa el factor, deben promover la interacción, porque según algunos autores, los complejos o los factores como tal no actúan solos, sino que actúan en forma de complejo. Es decir, ellos interactúan, intervienen entre ellos mismos y pareciera que se juntaran. ¿Ok? Cuando se juntan e interactúan, la manera en la cual ellos pueden hacerlo es mediante la conformación como de un lugar, un sitio especial, que de hecho inclusive las plaquetas favorecen la conformación de ese sitio de interacción y que es mediado por calcio. ¿Okay? El calcio media la interacción entre algunos factores, sobre todo los que intervienen como complejos, es decir, esos que están acá. Estos que están aquí. Ellos no van a actuar solitos. Ellos tienen que formar ese complejo protrombinasa o ese complejo 8, complejo 9, y para que eso funcione, sí o sí tienen que estar los fosfolípidos y sí o sí tiene que estar el calcio. Pero no solamente es que esté el calcio y estén los fosfolípidos, debe existir naturalmente un sitio en el cual se promueva esa formación del complejo, y adicionalmente los factores deben tener algo diferente que promueva la formación del complejo. Pues ese algo diferente que tienen esos factores es que van a depender de una modificación a nivel de ciertos aminoácidos. Aquí principalmente el aminoácido que se va a modificar o se va a ajustar es el ácido glutámico. ¿Sí? El ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido. Entonces, este aminoácido, ácido glutámico, se va a carboxilar. Le vamos a poner un carboxilo. Y se va a convertir en ácido carboxiglutámico. Entonces, esto va a ocurrir en algunos factores de coagulación, sobre todo los que tienen que formar complejo. Otras clasificaciones a nivel de los factores, pues los agrupan dentro de los factores simógenos, es decir, que tienen que activarse mediante procesamiento catalítico. Algunos son simógenos, pero actúan como cofactores. Entonces, los simógenos son el 2, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. Son los simógenos, o sea, que van a depender de que los procesen catalíticamente. Hay otros que se llaman cofactores, factor 3, el 5, el 8, y hay uno que se llama cininógeno de alto peso molecular, perdón que yo no lo mencioné acá, que es el que cataliza en mayor medida la conversión del factor 11 a factor 11 activo. ¿Sí? Es otro cofactor que interviene en la cascada o ruta intrínseca. Cininógeno de alto peso molecular. Entonces, actúa como cofactor. Y luego tenemos, pues obviamente el fibrinógeno, que se considera como de clase aparte, factores inhibitorios, la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Y tenemos factores de contacto, que significa que se autoactivan. La calicreína, el factor 11 y el factor 12, que son los elementos que se encuentran acá. Se llaman factores de contacto. Si son elementos autoactivantes de autoactivación, ellos solitos se activan, digamos, por cambios. No es que lo hagan solitos, sino que dependen
un cambio, digamos, electrostático en contacto con el vidrio. Ellos son los que van a activarse, por eso se le llaman factores de contacto, entre los que se encuentra, por ejemplo, el colágeno. El colágeno sirve como factor de contacto, ¿sí? La misma piel, estearato, ¿sí? El ácido úrico también actúa como factor de contacto, es decir, que el incremento de ácido úrico podría intervenir en incremento de la tasa coagulatoria. Y hay otros que lo hacen de manera artificial, el mismo vidrio, el tubo de ensayo, la celita, caolina, algunos de ellos utilizan eh, a nivel experimental, a nivel de laboratorio, carbonato de bario, o este que ya es un peligro, creo que ya lo están retirando, ya lo retiraron acá en Colombia, que fueron los últimos países que lo retiró el asbesto. Listo. Los factores de coagulación pues los encontramos en suero y plasma. Hay unos que están en el plasma pero no en el suero. Es otra manera como de identificarlos y clasificarlos. Esto vuelvo, es información información que complementa lo que estamos hablando acá, para que lo tengan en cuenta. Pero pues no tiene sentido que ustedes, que dónde se encuentran todos y qué hace cada uno. Realmente eso es información que fácilmente es elusiva, se olvida, pero pues como referencia posterior ya saben que hay diferencias en la presencia de algunos factores que se encuentran, por ejemplo, en suero y en plasma, o algunos que solamente se encuentran en plasma. En el plasma solamente encontramos el 1, el 2, el 5 y el 8. Y eso es lo que yo les estaba contando a los que dependen de vitamina K. Son vitamina K dependientes. Eso sí, por favor recordarlos. Factor 2, factor 7, factor 9, 10 y los factores anticoagulantes, proteína C y proteína S. ¿Por qué ellos dependen de vitamina K? Pues primero por dos razones. Primero porque tienen que formar un complejo. Por ejemplo, complejo protrombinasa, o intervienen en el complejo. Vean. Y esa interacción en el complejo pues va a depender de que ellos tengan una forma de conectarse, de interactuar. Y para hacerlo hay que modificar en la estructura misma del factor los aminoácidos de ácido glutámico. ¿En qué consiste la modificación? Pues en carboxilar ese ácido glutámico. Entonces, ellos van a depender, si no hay vitamina K o si la reacción no ocurre, estos factores de coagulación no se van a modificar, y la falla en la modificación de estos factores pues va a traer como consecuencia de que o no se forman los complejos, o los complejos van a ser muy inestables y no van a favorecer la coagulación, particularmente en puntos específicos, sobre todo el tema de la formación del factor 10 y la trombina. Entonces, pilas con eso. Algunos venenos, que es muy posible que les pase este caso, algunos raticidas utilizan una sustancia o un derivativo de una sustancia que se llama cumarina. Entonces la cumarina inhibe este procesamiento bioquímico, ¿vale? Entonces la cumarina es un inhibidor de la carboxilación de factores que dependen de vitamina K. ¿Cuáles? 2, 7, 9, 10, proteína C y S. Entonces la cumarina, ¿qué va a hacer? Inhibir la carboxilación de estos factores, y adicionalmente esos factores no van a formar complejo, y si no forman complejo, pues principalmente esta parte de la coagulación va a ser muy sensible o no se va a llevar a cabo. Entonces no va a haber ni amplificación ni va a haber propagación. Empezando por ahí. En los roedores, pues eso es una manera horrible de matar a esos animalitos. Con esos venenos de rata, raticidas que tienen este elemento. Algunas personas desafortunadamente utilizan estos venenos, ¿sí? para acabar con su vida, entonces se envenenan y quieren acabar con su vida envenenándose con cumarínicos, ¿sí? Y estos pues de alguna manera pues generan una hemorragia generalizada y pues pueden poner en peligro su vida si no se interviene rápidamente. Entonces la manera de intervenir a estas personas, como usted ya lo puede intuir, el antídoto es suministrar
vitamina K y promover la carboxilación de estos factores. ¿Cómo funciona la reacción? Entonces, aquí tenemos, de pronto no se ve, voy a quitar esto de acá un momentito y voy a llevármelo para explicarlo porque no se ve muy bien de forma detallada. Entonces, ¿qué sucede? Que el factor como tal, aquí el factor o el cofactor, el que sea, obviamente es una proteína, sigue siendo una proteína que tiene aminoácidos en cadena. Entonces, algunos de esos aminoácidos es el ácido glutámico. ¿Sí? Alanina, asparagina, todos los aminoácidos, pero uno de ellos es el ácido glutámico. Entonces, lo que se requiere en este ácido glutámico es modificarlo. Entonces, aquí yo tengo el factor, por ejemplo, el factor 2 que tiene que sufrir de esto, y yo lo voy a carboxilar. La carboxilación implica que yo le pongo un grupo carboxilo acá a este ácido. Él ya por sí tiene uno, pero hay que ponerle otro adicional. Entonces, él tiene un grupo carboxilo acá. Yo tengo el aminoácido y él tiene un grupo carboxilo que es así. Tiene un hito. Y después de que hago el proceso con la carboxilación, yo le pongo otro grupo carboxilo. Entonces queda así. Quiere decir que aquí vamos a ver en estos ácidos glutámicos, dos grupos carboxilos, dos grupos carboxilos, dos grupos carboxilos, y esto va a generar sobre todo a nivel de la superficie, porque usualmente el ácido glutámico no se encuentra por ahí enterrado en la proteína, sino que se encuentra en la parte externa, ¿ok? Porque es un aminoácido polar, por tanto va a tener interacción con el agua, o con la parte externa del factor en el plasma. Entonces, cuando yo incorporo estos carboxilos adicionales, estoy generando un ambiente externo en el factor. Ese ambiente es negativo, miren, porque el carboxilo tiene ese comportamiento. Entonces, esto hace que tengamos unas cargas negativas en el factor. Entonces, en conjunto va a quedar más o menos así después de que yo lo carboxile. ¿Vale? Va a quedar con sus carguitas negativas por fuera. Si no se carboxila, pues esas cargas van a quedar ausentes. Eso por un lado. Ese es el cómo. ¿Cómo sucede? ¿Y quién lo hace? Entonces, ¿quién lo hace? Es una enzima que se llama carboxilasa de ácido glutámico. Entonces, esa carboxilasa, la enzima que tenemos acá, toma bicarbonato, toma oxígeno, realiza una reacción epoxi. Es un poquito compleja, no lo vamos a explicar por acá, no nos interesa de momento mucho. La carboxilasa, la enzima, toma el bicarbonato, oxígeno y incorpora un elemento adicional al ácido glutámico, que ya sabemos que es un grupo carboxilo, y el ácido glutámico queda carboxilado y se llama ácido glutámico gamma carboxilado o GLA. ¿Listo? Ácido glutámico gamma carboxilado o GLA. ¿Ok? Entonces, él queda con esas dos carboxilaciones. ¿Quién queda así? Pues los factores 2, 7, 9, 10, proteína C y proteína C. Y proteína C significa que no todos los factores de coagulación tienen que sufrir de este proceso. Esos en particular son los que sufren de ese proceso y particularmente son uno de los más importantes. Entonces, esta reacción es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y dónde interviene la vitamina K? Resulta que cuando se da esta reacción, ¿okay? Cuando se da esta reacción, existe una enzima que se llama reductasa. Y posterior a que ocurre la reacción, pues la reductasa queda en forma epóxida. Epóxida significa que queda como formando un ciclo, así más o menos. Oxígeno, ¿tá? Y aquí este es un carbono, ¿vale?
y queda como inactivada. ¿Quién queda inactivada? Esta enzima que es la carboxilasa. Entonces, a esta carboxilasa es la que le pasa ese epóxido, ¿tá? Como consecuencia de la reacción misma. ¿Cuál es el problema? De que la carboxilasa tiene que volver a quedar activa, es decir, debe quedar sin ese epóxido ahí. ¿Quién le quita ese epóxido? Es favorecido por una enzima que se llama reductasa. Entonces la reductasa le quita ese epóxido, ¿vale? La reductasa le quita el epóxido y todos contentos. Es decir, podemos volver a proceder de nuevo a la reacción. Pero la reductasa, pues también, ella recibió el epóxido, pero ahora quedó ella con el problema. Entonces, ¿quién le ayuda a solucionar ese problema? La vitamina K. Entonces, ¿la vitamina K qué hace? Pues le quita ese epóxido, o sea, vuelve a poner activa la reductasa. La reductasa ahora ya puede volver a ayudar a la carboxilasa y la reacción ocurre. Si no hay vitamina K, aquí es donde se daña todo, la reductasa se queda con el epóxido. Si ella tiene epóxido, no puede ayudar a la carboxilasa ahora no puede carboxilar a nadie, y estos factores quedan sin ese ácido glutámico carboxilado. Entonces, ahí mire que hay una cadena de eventos, una cosa detrás de la otra, y afectando principalmente la modificación de esos factores de coagulación, ¿vale? Hay elementos similares, inclusive, que farmacológicamente se pueden utilizar como tratamiento que emulan, por ejemplo, lo que hacen los cumarínicos. Un cumarínico, por ejemplo, quita a la vitamina K de la ecuación, ¿vale? Y hay una molécula similar a los cumarínicos que se llama warfarina. La warfarina inhibe la reductasa. Entonces, sin reductasa, pues ya sabemos que no hay quien le quite el epóxido a la carboxilasa y la reacción se para. ¿Ven? La warfarina en determinadas concentraciones pues puede llegar a ser útil, sobre todo como anticoagulante, porque va a disminuir la proporción de factores modificados, los cuales no pueden formar complejo y por tanto tampoco se lleva a cabo el proceso coagulatorio eficientemente o inclusive casi inhibido, ¿vale? Hasta acá hay alguna pregunta, ya sabemos por qué es importante la vitamina K, qué es una reductasa, qué es una carboxilasa. Sí, señor. Listo, entonces bien, bien clarito. La pregunta ahora que subyace es esto para qué sirve, esto para qué es. Entonces resulta que los factores que quedaron, ay, por acá que está, los factores que quedaron modificados con estas cargas negativas, ¿sí? Con esas cargas negativas. Ahora esas cargas negativas pueden interactuar, por ejemplo, con calcio. El calcio es un ion divalente, ¿sí? Entonces, esas cargas negativas pueden interactuar con el calcio. Y el calcio también, a su vez, puede interactuar, por ejemplo, con las plaquetas. Las plaquetas, recuerda que yo les dije que se activaban, pero las plaquetas activaditas, ellas también tienen carga negativa, ¿sí? Ya. Entonces, esto forma una interacción calcio, plaquetas y factor modificado. Plaquetas, plaqueta, plaqueticas, este es el calcio y aquí tenemos mi factor carboxilado. Ese es el factor gamma carboxilado. ¿Ok? Entonces ahora sí se forma el complejo. Complejo plaquetas, complejo calcio, 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 calcio. Y ahora se vienen los factores. Factor carboxilado, el otro factor, ¿sí? Y otro factor, por ejemplo, pongámoslo acá, ¿sí? Entonces mire cómo ellos ya se pueden configurar, pueden ya abrazarse entre ellos y generar lo que se necesita. Por ejemplo, la formación de factor 10 activo. ¿Sí ven?
promovido por digamos, este complejo protrombinasa. Si esto no existe, pues no puede haber interacción con calcio y no se forman los complejos. Entonces, miren cómo es necesaria esta parte para que se forme esa estructura. En la presentación ustedes lo ven pues, de una manera un poco más representativa. Y tenemos, por ejemplo, la plaquetica. Esta es la plaquetica. Ahí está. Vemos este sería el factor. Sería el factor que tiene esas dos carboxilaciones. ¿Ven? Este es el factor de coagulación, digamos el factor, por dar un nombre de los que lo hacen, el factor 2. El factor 2 hace esas carboxilaciones, ya sabemos de dónde viene la carboxilación, se une con el calcio sirve como puente y ahora se une con la parte externa de la membrana plaquetaria, es una plaqueta activa. Si la plaqueta está inactiva, esto no está presente. Entonces no se da ninguna conformación. La plaqueta tiene que estar activa. ¿Vale? De aquí ya entendemos, por ejemplo, por qué es fundamental el calcio para el proceso coagulatorio. Inclusive muchos autores lo consideran un cofactor. Y hay también la manera de quitar el calcio de la ecuación. Si yo quito el calcio, así esto esté carboxilado, si no hay calcio, pues no hay interacción porque las cargas contrarias no se atraen. Esto negativo y esto negativo, pues esto no se va a atraer, entonces no se forma ningún complejo. Miren que el calcio es fundamental. Entonces hay una manera de quitarlo de la ecuación. Hay unas moléculas que se llaman quelantes de calcio. Quelante de calcio. Bueno, hay varios quelantes de hierro, quelantes de metales, uno de ellos es de calcio. Un quelante de calcio muy famoso, bueno, hay varios, es LDTA. Ya pongo la estructura. Hay otro que se llama EGTA, también es otro, pero ese casi no se usa para lo que nosotros necesitamos. EGTA, también es otro quelante de calcio. ¿Qué hacen los quelantes? Pues atrapan, quelar significa como atrapar. Entonces, atrapan el calcio y no lo sueltan, ¿sí? Lo agarran. El calcio por acá está, bueno, como en estructura, este no sirve. Este es un quelante de calcio. Que si ustedes se ponen a ponerle cuidadito a la estructura del EDTA, se parecen a esto que se está formando acá. Eso es una manera de ver el EDTA también. Entonces, ¿el EDTA qué es? Pues carboxilo, de carboxilo, otro carboxilo, otro carboxilo, otro carboxilo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Atrapan el calcio. Eso es un EDTA, entonces calcio venga para acá y ya no lo sueltan, lo atrapan. Entonces, el EDTA es anticoagulante porque atrapa el calcio y ya no lo suelta. Se queda con él. Lo quita de la ecuación y ya no hay manera de que se forme el complejo y eso actúa como anticoagulante. El EGTA también, vamos a ponerlo acá también, no sé si se utiliza, realmente yo no estoy seguro si se utiliza, pero yo que sé que se utiliza es el EDTA, que se lo ponen en los tubos de ensayo. Ahí está la estructura de estos dos anticoagulantes. Sí, el EGTA, el EDTA, el EGTA es porque es un poquito más extensa, que tiene más carbonos. Hay otro, es EDDT, ese es otro. Inclusive hay EDTA que se une con metales. También puede ser como quelante de metales, pero pues aquí se ve como la forma en la cual actúa. De hecho, el calcio es una manera de ver un metal. Listo. Entonces ya entendimos por qué hay elementos que pueden ser modificados, por qué es importante la vitamina K. Espero que eso ya les haya quedado más claro. ¿Sí? La forma en la cual se forman esos complejos. ¿Sí? Ya vemos más en detalle cómo es el complejo protombinasa, por ejemplo, y que realmente depende de que las plaquetas estén activas. Entonces aquí se empiezan a configurar y a conformar diferentes elementos que son los que promueven el mecanismo coagulatorio. Vamos a hacer un pequeño resumencillo. No nos da tiempo para explicar la parte
la parte de la fibrinólisis, pero sí podemos explicar un poquito el tema de la conformación de la fibra, haciendo, digamos, el resumen. Entonces, denme un momento acá. No sé si por el momento tienen alguna pregunta, si les ha quedado lo suficientemente claro todo. Bueno, rápidamente, entonces, nuestra cascada de coagulación depende de elementos de inicio. El más importante es el factor tisular, el cual promueve la activación del factor 7, el cual directamente activa el factor 10 y forma trombina. Sin embargo, esta vía o este camino pues no va a ser suficiente para que se genere una proporción considerable de trombina y de factor 10 activo para que se garantice una correcta coagulación. Por tanto, se necesita un elemento o una serie de elementos propagatorios y elementos amplificatorios que permitan una mayor congruencia, una mayor proporción de factores activos. En ello entonces se requiere una autoactivación por medio de calicreína, que con el cininógeno de alto peso molecular terminan en la activación del factor 11, que activa el factor 9, y este pues confluye en el factor 10. Aquí hay un elemento de retroalimentación positiva en donde la trombina activa tanto a sus cofactores como también activa corriente arriba la vía intrínseca o la función de amplificación y propagación. De cualquiera de las dos maneras se puede explicar, no hay problema. Los cofactores que dependen de un incremento y una aceleración de la coagulación se da mediante cofactores. Los más importantes son el cofactor 5, el 8 y el cininógeno. Creo que el cininógeno actúa más corriente arriba. Esto hace que se requieran complejos protrombinasa que aceleran la formación de factor 10 y de factor 2, o en este caso la trombina, y que actúan a nivel de, digamos, de la aceleración, el incremento de la ruta. Otra cosa que mencionamos en la clase era que los factores se podían agrupar, se podían clasificar, que tienen unos elementos estructurales importantes, y dentro de esos elementos estructurales importantes pues estaba el tema del ácido glutámico carboxilado, el cual dependía de vitamina K, debido a que ella reciclaba o facilitaba de que la reacción no se detuviera como consecuencia de la formación de epóxido en la carboxilasa y en la reductasa. Entonces, eso es facilitado por la vitamina K. Como consecuencia de ello, pues se genera una carboxilación de los factores 2, 7, 9, 10 y el factor proteína S y la proteína C, las cuales pues se requieren de manera importante a nivel de aceleración o a nivel de retroalimentación de la función coagulatoria. ¿Listo? Entonces eso es lo que teníamos como por mencionar. Ya para finalizar, digamos, nuestra clase podemos indicar de que es importante la estructuración de las fibras que se dan a nivel de la conversión de fibrinógeno a fibrina, debido a que las fibras que se forman inicialmente son monómeros de fibrina, ¿sí? Y esos monómeros de fibrina no son lo suficientemente fuertes para poderse estabilizar con las plaquetas y se requiere una configuración adicional que la hace principalmente la trombina. ¿Cómo lo hace? Activa al factor 13, lo convierte en factor 13 activo, y este factor 13 activo hace las veces de un estabilizador de fibrina mediante lo que se denominan puentes cruzados. Entonces, ¿qué son los puentes cruzados? Son enlaces que estabilizan la fibrina, y esa estabilización pues forma un polímero mucho más fuerte que es capaz de atrapar plaquetas y estructuralmente pues es mucho más consolidado. Entonces, eso es lo que nos faltaba como por mencionar del factor 13, y obviamente indicar que depende de la trombina. Si no hay trombina, pues esa reacción no se va a llevar a cabo.